propósito usted y yo fuimos diseñados. No existe otro propósito. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo antes de la creación, pensaron en usted y en mí para que pudiéramos tener una comunión eterna con Él, y que de manera voluntaria nosotros escogiéramos adorarlo solamente a Él. La caída lo que trajo fue que nos saliéramos de ese diseño y el ser humano comenzó a adoptar otras formas que no le corresponden, y se comenzaron a manifestar las fracturas del corazón del ser humano. Por eso es que esta sociedad no está en decadencia, está caída. Y está caída porque el ser humano ha tomado otras formas y otros diseños que no le corresponden. Por eso es que usted todos los días tiene que recordarse: yo fui diseñado para adorar a mi Señor, y todo lo que yo haga durante el día tiene que reflejar esa adoración para mi Dios. Ayer, cuando concluíamos la reunión con los jóvenes, concluíamos con lo siguiente: que nuestras carreras, nuestros empleos son actividades completamente secundarias. Son medios que Dios utiliza para nosotros ser formados, son medios que Dios usa para nosotros ser encaminados, pero nuestro propósito principal es que nosotros seamos una extensión del reino aquí en la tierra, donde sea que yo me mueva. Si yo soy médico y estoy en el quirófano, mi actividad secundaria es hacer la operación, hacer la cirugía. Pero mi actividad primaria es extender el reino de los cielos ahí en ese quirófano. ¿Me hago entender? Entonces, usted y yo fuimos diseñados para adorar al Señor. Y la esencia del ministerio profético nos encamina en el diseño de la adoración. Dios desea, mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos operar en la plenitud de Cristo. Por eso el lema de esta casa es Gálatas 4:19: hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y la invitación que Dios nos está haciendo en esta mañana, y desde que se comenzaron a predicar los propósitos, es que no veamos los ministerios como actividades separadas, sino que lo veamos como un todo que se va a manifestar en cada uno de nosotros. Entonces quiero que me acompañen, para que partamos de la base bíblica, a Efesios capítulo 4 y leemos del 11 al 15. Efesios capítulo 4, del 11 al 15. Aquí Pablo le está explicando a la iglesia de Éfeso el diseño de iglesia. Y dice: y él mismo constituyó. ¿Quién los constituyó? Dios, Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, mire lo que dice esto: para que ya no seamos niños fluctuantes. La Nueva Traducción Viviente dice: para que ya no seamos personas inmaduras. La Biblia Las Américas dice: para que ya no seamos creyentes de doble ánimo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es, la voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos en todo, no en ciertas áreas, sino que toda la plenitud de Cristo sea formada en usted y sea formada en mí. Y el diseño de iglesia manifestado en los 5 ministerios nos está diciendo que la voluntad de Dios es que la plenitud de estos 5 ministerios sea restaurado en todo el cuerpo de Cristo, o sea, en ustedes, en mí y en los pastores.
Aquí no está diciendo que tenemos que ir al seminario, que hay que ir a estudiar a la universidad, teología. Aquí está diciendo la Escritura que la voluntad de Dios es que su diseño sea manifestarse en la plenitud de los 5 ministerios. Ahora, miremos cada uno de los ministerios. El ministerio pastoral, que fue el que terminó de predicar el pastor, restaura la esencia del carácter de Cristo en el creyente. Eso es lo que hace un pastor. El pastor se encarga de restaurar la esencia del carácter de Cristo en el cuerpo de Cristo. Por eso es que mucha de la palabra que nosotros recibimos va directamente a entender nuestra salvación. Por eso está conociendo y entendiendo a Dios, vida a la manera de Dios. Pero paralelamente nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestros comportamientos, nuestra forma de pensar, de actuar, nuestra cultura, nuestro lenguaje comienza a ser transformado, porque la esencia del ministerio pastoral es restaurar la esencia del carácter de Cristo en usted y en mí. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Pues bueno, si leemos los evangelios nos encontramos con muchas características que hacían parte del carácter de Cristo. Por ejemplo, la Escritura dice que Él es manso y humilde. Eso hace parte de su carácter, ¿sí? Y si miramos los frutos del Espíritu Santo, dentro de los frutos está la mansedumbre, la humildad, el amor, la paciencia, el gozo, la benignidad, la templanza. O sea que cuando el pastor se dirige a cada uno de ustedes para entregar un mensaje, para entregar un direccionamiento, Él está encargado de restaurar la esencia del carácter de Cristo en su vida y en mi vida. Y cada uno de nosotros estamos llamados a manifestar esta esencia, o sea, el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Vamos bien? Ahora, el profeta se encarga de restaurar la esencia por la pasión y la sensibilidad en el cuerpo de Cristo. Y Hebreos nos dice a nosotros que no endurezcamos nuestro corazón como aquella generación que pereció en el desierto. Es Hebreos, no es el Antiguo Testamento. Es en Hebreos que se está diciendo que nosotros no debemos endurecer nuestro corazón como aquella generación que pereció en el desierto. Quiere decir que la función principal del profeta es que sea restaurado en el cuerpo de Cristo la sensibilidad y la pasión por Cristo. Y entonces ustedes ven al profeta de profetas, que es Jesús, diciendo: yo no hago nada si mi Padre no me dice que yo lo haga. Eso solamente está indicando sensibilidad. Yo a ustedes les estoy contando todo lo que escuché decir a mi Padre. Eso es lo que dice Jesús. Y eso es lo que comenzó a restaurar Jesús en los discípulos y en todos los que Él tuvo impacto. Entonces recuerden que cuando Jesús muere, los discípulos se dispersan. Y al dispersarse hubo 2 que iban camino a Emaús. ¿Sí lo recuerdan? Y esos 2 estaban yendo, o sea, olvidaron todo lo que el Señor les había dicho. El Señor les dio unas instrucciones específicas. Les dijo: miren, yo voy a morir, voy a resucitar al tercer día y me voy a encontrar con ustedes en Jerusalén. Pero los discípulos, como estaban tan conmocionados, entonces se dispersaron, y estos 2 estaban yendo del lugar de encuentro. O sea, estaban saliendo de Jerusalén a Emaús. Y camino a Emaús se encuentran con un hombre, y este hombre comienza a enseñarle las escrituras, y ellos dan una expresión en su corazón: ¿no ardía nuestro corazón cada vez que este hombre nos enseñaba las escrituras? Entonces lo que hace el ministerio del profeta es restaurar la esencia por la pasión y la sensibilidad por Dios en el cuerpo de Cristo. Ahora, el maestro restaura la esencia por la profundidad bíblica. Y todo lo que nosotros hagamos debe obligatoriamente pasar por el filtro de la Escritura, mis queridos hermanos. Todo. Si yo tengo un sueño, si yo tengo una visión, todo debe pasar por el filtro de la Escritura, porque esa es la autoridad física que nos dejó Cristo aquí en la tierra. Entonces lo que hace el ministerio del maestro es llevarnos a profundizar en la esencia bíblica, en la profundidad, en las verdades bíblicas. ¿Sí recuerdan cuando vimos toda la predicación sobre la doctrina de la sangre? ¿Cuántas predicaciones fueron? Fueron 12 predicaciones. Ahí no estaba hablando el pastor Juan Carlos,
Ahí estaba hablando el maestro Juan Carlos y estaba llevando a la iglesia a profundizar en una doctrina en particular. Y tuvo que tumbar muchos mitos y muchos paradigmas. Entonces, cuando se manifiesta el ministerio del maestro, se hace para que la iglesia llegue al entendimiento de la doctrina real, una profundidad bíblica. Amén. Y el evangelista, que también ya se predicó, él es el encargado de restaurar la esencia de la compasión por los perdidos. Entonces miren esto: si un pastor está dirigiendo la iglesia toma la forma del carácter de Cristo, ¿sí? Solamente se enfoca en restaurar el carácter. Si un maestro está dirigiendo la iglesia toma la forma de ese ministerio. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa iglesia se va a enfocar solamente en profundizar en las verdades bíblicas. Si un profeta está dirigiendo la iglesia, es una iglesia que va a estar adorando, que va a estar glorificando, que va a predicar del regreso de Cristo, que va a predicar de su belleza, de su hermosura, porque el profeta se encarga de restaurar esa sensibilidad. Si un evangelista está dirigiendo la iglesia, o sea, es el director de la iglesia, ¿cuál va a ser la forma de esa iglesia? Evangelista. O sea, esa iglesia se va a encargar de ir a buscar a los perdidos, se va a capacitar en misiones, en evangelismo, va a entender la dinámica territorial donde está plantada la iglesia, se va a enfrentar a lo que sea con tal de compartir el mensaje. Y el apóstol se encarga de coger todo el diseño, todos los planos que Dios ha dejado en el Nuevo Testamento y de colocar a cada persona en donde le corresponde. El apóstol tiene dentro de sus funciones poder mirar la asignación que Dios le ha entregado a cada uno de los discípulos del cuerpo de Cristo y establecerlos en donde le corresponde, con un único propósito: que esas personas puedan fructificar en lo que Dios les ha entregado. Pero la ola de restauración que está trayendo Dios para este tiempo no quiere enfocarla solo en un ministerio, quiere que el cuerpo de Cristo manifieste los 5 ministerios. O sea, quiere que Felipe manifieste el carácter de Cristo, que Felipe sea sensible y apasionado por Cristo, que Felipe vaya y profundice en la escritura, que Felipe tenga compasión por los perdidos, que Felipe tenga la madurez para entender los diseños y los planos que tiene Dios para este último tiempo. Esa es la voluntad para cada uno de nosotros, y por eso Pablo dice: hasta que Cristo sea formado. Cristo encarnó los 5 ministerios, mis amados. Y si nosotros queremos vivir bajo esta realidad, tenemos que empezar a entender y a profundizar en estas dinámicas y en estas columnas que están vigentes para este tiempo. Ahora, todo esto, todos los 5 ministerios tienen un solo propósito, y es perfeccionar al pastor, al ministerio de alabanza, a los jóvenes. ¿Perfeccionar a quién? A todos los santos. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: la iglesia, este diseño está para perfeccionarte a ti y está para perfeccionarme a mí. ¿Sí? Como Cristo encarnó los 5 ministerios, Él es el estándar, Él es la unidad de medida, o sea, con Él es el punto de comparación. Y cada uno de nosotros, en el tiempo, en la formación, en lo que Dios ha venido trayendo para nosotros, está creciendo a la medida y a la estatura del varón perfecto. Por eso es que si usted sigue aquí en esta tierra, sin importar su edad, usted sigue con la responsabilidad del propósito y del llamado que Dios le ha hecho a usted. Ahora, quiero que miremos, después de esta introducción, cómo cada generación ha podido vivir movimientos de restauración de parte del Espíritu Santo. Nosotros somos esta generación del siglo XXI, ¿sí? Del 2000, y estamos viviendo un movimiento de restauración de parte del Espíritu Santo. Pero cada generación ha vivido un movimiento de restauración de parte del Espíritu Santo. Yo sé que cuando se habla de profetas, entonces viene como el: uy, no, ya me vienen a hablar al oído, o la profecía ya no está vigente, porque muchos de estos movimientos que surgieron en ciertas décadas llevaron al extremo lo que el Espíritu Santo quería restaurar. Entonces mire, en el año 1500 comenzó el movimiento del protestantismo.
cuando se levanta Martín Lutero. Y lo que vino a restaurar ese movimiento fue la salvación por gracia por medio de la fe. Cuando se levanta Martín Lutero, por medio del Espíritu Santo, se restaura la salvación por gracia por medio de la fe. En el año 1600 se levanta el movimiento puritano y es el que restaura la esencia del bautismo por inmersión, ¿sí? Y aparte de eso, se separa la iglesia del Estado. O sea, es independiente. La iglesia está aquí, el Estado está allá, somos completamente independientes. Cada uno de estos movimientos lo ha traído el Espíritu Santo. En el año 1700 vino el movimiento de la santidad. Y en ese movimiento lo que el Espíritu Santo quiso restaurar fue la santificación de la iglesia. En el año 1800 vino el movimiento de la sanidad por fe. Y entonces lo que el Espíritu Santo quiso traer fue la sanidad física por medio de la fe. Por eso es que se manifestaron en el 1800 tantos milagros de fe, porque ese fue el enfoque del Espíritu Santo para esa década. En el año 1900 el Espíritu Santo trajo el movimiento de restauración pentecostal, ¿sí? Y ahí viene el movimiento de restauración del bautismo del Espíritu Santo. En el año 1950 el Espíritu Santo trajo el movimiento de la lluvia tardía, y lo que se quiso restaurar para esa época fue el presbiterio profético, la alabanza y la adoración. En el año 1960 vino el movimiento carismático, y el Espíritu Santo lo que quiso restaurar con el carismatismo fue la verdad restauradora de todo el movimiento del Espíritu Santo. Y ya vamos a ver cómo los extremismos llevaron al mal uso de muchas cosas. En el año 1970 lo que hizo el Espíritu Santo fue restaurar el movimiento de la fe, ¿sí? Y vinieron las confesiones de fe, las confesiones de prosperidad, pero todo esto se llevó a un extremo que se salió completamente. En el año 1980 el Espíritu Santo trajo el movimiento profético y levantó profetas y la restauración de los dones del Espíritu Santo. Y todos estos movimientos tienen algo en común. Las personas que estuvieron al frente siendo mayordomos de estos movimientos lo llevaron a un extremo, y ese extremismo lo sacó de la esencia real de lo que quiso traer el Espíritu Santo. Por eso cuando se habla de profetas, ¿sí?, hay dos extremos. Están los que dicen: yo no me meto con eso porque eso nos hizo mucho daño en mucho tiempo. Y está el otro extremo que le habla a las personas al oído y que dice cualquier cantidad de cosas que no tienen que decir y que no son bíblicas, ¿sí? Entonces vienen las sectas, vienen los cultos, vienen el dominio hacia las personas por medio de la autoridad incluso que producen los púlpitos. Porque si ustedes ven, toda la arquitectura de la iglesia está diseñada para que la persona que esté arriba genere influencia sobre los que están abajo. Hay una influencia arquitectónica. Cuando se toma de la manera incorrecta se producen las sectas, los movimientos sectarios, religiones, ideologías que están completamente separadas. Sectas y herejías, pastor, gracias, que están completamente separadas de lo que Dios quiso restaurar en su momento para cada generación, ¿sí? Ahora, la solución para el mal uso de un ministerio no es el desuso, porque eso fue lo que pasó. Como se llevó al extremo el ministerio profético, entonces se dejó de usar. Pero la solución no es el desuso, la solución es entender el uso correcto y aplicar el uso correcto de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso es que la conversación en la que nos ha metido el Espíritu Santo con los propósitos y con los ministerios es que tú y yo, como cuerpo de Cristo, como iglesia, entendamos cuál es la esencia de cada ministerio, para que no solamente aquí cuando nos congreguemos, sino donde sea que yo me mueva, yo pueda manifestar esa esencia, yo pueda entender esa esencia. Para nuestro tiempo, o sea, para esta década del 2000, el Espíritu Santo está construyendo un movimiento de restauración de la plenitud de Cristo. Eso es lo que está haciendo el Señor. Por eso es que ya no se va a manifestar solamente el ministerio profético o pastoral o bíblico, que es el del maestro, o evangelístico, sino que lo que el Espíritu Santo está trayendo para este tiempo es que los 5 ministerios sean formados en el cuerpo de Cristo, y que tú y yo podamos ser integrales en el evangelio del reino.
Esa es la capacitación que está trayendo el Espíritu Santo. Por eso nuestra oración no debe ser otra, sino: Señor, trae entendimiento, sabiduría, conocimiento para poder sentarnos y profundizar en los planos que tú has colocado en esta mesa de conversación. Porque esto va a definir no dónde vamos a pasar la eternidad, sino cómo la vamos a pasar. ¿Sí? Dónde ya está resuelto. Usted y yo estamos incluidos en Cristo, somos salvos por gracia, por fe. Pero el cómo se define con el propósito que yo cumpla aquí en la tierra. Y dentro del diseño está que Cristo mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros, ¿cuál se me salió? Pastores. Muy bien. Entonces, entendiendo todo esto, vamos a revisar algunos principios del ministerio profético. Y lo primero que quiero decirles es que los profetas del Antiguo Testamento eran intermediarios. Eso era lo que hacía el profeta o el sacerdote del Antiguo Testamento. Y eran intermediarios porque el Espíritu Santo no habitaba en todo el pueblo. El Espíritu Santo solamente venía sobre el sacerdote o sobre el rey en su debido caso. ¿Sí? Esa era la función del profeta en el Antiguo Testamento, ser un intermediario. Y como intermediario, el profeta establecía fundamento. Por eso es que podía decir: así dice el Señor. ¿Eso estaba escrito en algún lado? No, no estaba escrito en algún lado. Solamente cuando el Señor levantaba a un profeta, ese profeta establecía fundamento de acuerdo a la naturaleza, las condiciones históricas que estaba viviendo el pueblo de Israel en su momento. Por lo general, los profetas se levantaron para traer juicio sobre el pueblo de Israel, pero también para traer esa esperanza restauradora de su momento, pero futura. Porque todas las profecías apuntan a una sola persona, apuntan a Cristo, a nadie más. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada profecía apunta a la restauración que va a traer Cristo aquí a la tierra, que ya comenzó a establecer por medio de su muerte y de su sacrificio, de su resurrección y de su ascensión. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la función profética en el Antiguo Testamento estaba como intermediarios. Eso era lo que hacía un profeta. Vayamos y consultemos al profeta. ¿Qué quiere decir el Señor? Era el oráculo de ese tiempo. Entonces el profeta estaba apartado del pueblo y las personas iban y consultaban al profeta. O cuando el Señor le decía a alguno de los profetas: ve y diles, entonces el profeta se desplazaba. Como cuando David pecó, ¿sí se acuerdan? Duró un año David descarado, un año yendo al templo, orando, cantando y en pecado, hasta que se levantó el profeta Natán y fue y lo confrontó. Le dijo: mira, así dice el Señor. Entonces lo que hacía el profeta en su momento era confrontar el pecado, era traer palabra de juicio, era traer palabra de esperanza. David mismo lo pudo vivir. Si usted lee en el Salmo 110, es un salmo profético mesiánico y lo escribe David. Y David está hablando de cómo el Señor Jesús se sienta a la diestra del Padre. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Amén. Entonces, el primer principio es entender que el ministerio profético en el Antiguo Testamento lo direccionaba la persona comisionada por Dios y el Espíritu Santo venía sobre esa persona. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, el profeta no añade palabra. Ojo, ¿sí? No se añade palabra. Ya la palabra está escrita, está completa, no hay que añadirle nada más. ¿Sí? El profeta lo único que hace en el Nuevo Testamento es reafirmar el fundamento de Cristo en la iglesia. Eso es lo que hace el profeta, no añade nada más. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que ser entendidos en lo que dice la Escritura, porque cada profecía, como lo indica Pablo, tiene que ser sopesada por 2 o 3 personas conforme a lo que dice la Escritura. Que se levante profeta, le dice Pablo a los Corintios, pero que esa profecía sea pesada, sea comparada con lo que dice la Escritura. Por eso es que el profeta no te va a añadir más palabra. El profeta verdadero de este tiempo reafirma el fundamento de Cristo en la iglesia. El ministerio profético no está para exaltar una persona, y este fue un error extremista en el que cayó la generación de los 70 y de los 80. Cuando se levantaba un profeta, la misma iglesia le dio jerarquía a los ministerios. Entonces el apóstol está por encima de todos,
el maestro, el profeta. Uy, viene el profeta. ¿Dónde dice la escritura que los ministerios tienen jerarquía? No lo dice. Son horizontales, ¿sí? Quien tiene la autoridad es la persona que Dios designe. En este caso tenemos un pastor maestro que es la autoridad de esta casa. No quiere decir que otros ministerios no puedan manifestarse, pero la autoridad es un pastor maestro. Como la autoridad puede ser un profeta, ¿sí? Entonces, el ministerio profético no está para exaltar a una persona, está para perfeccionar a los santos. Y miren que esto no se estableció en el Nuevo Testamento, viene desde el Antiguo. Acompáñenme por favor a Números capítulo 11, versículo 29. Es Moisés confrontando a los ancianos. Está teniendo ahí una situación bien incómoda Moisés. Y mire lo que expresa Moisés. Él expresa lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Números capítulo 11, versículo 29, Juanpa. No, adivino. Claro, sí, es que se ha manifestado muchísima falsedad. Listo, Juanpa, números 11, 29. Mire lo que dice Moisés. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y Jehová pusiera su espíritu. Ese era el deseo de Moisés. El ministerio del profeta está diseñado para perfeccionarnos a nosotros en la sensibilidad y pasión por Cristo. Por eso era que Moisés prefería estar en el monte, prefería estar contemplando la belleza, prefería estar mirándolo solamente a él. Y el deseo del corazón de Moisés era ¿cuál? Ojalá todo el pueblo fuera profeta y tuviera el Espíritu Santo para que profetizaran. Y ya vamos a ver qué significa profetizar. Pero cuando se levanta un profeta en este tiempo, está para que toda la iglesia pueda obtener esa sensibilidad por escuchar la voz de Dios, por apasionarse por Cristo. Por eso es que miren, un profeta fracasa cuando lleva a las personas a depender de él. Fracasó su ministerio completamente. Porque cuando se levanta un profeta está para que les enseñe al pueblo a depender de la voz de Dios. Mire, escúchenlo a él, les voy a enseñar cómo tienen que escucharlo. Pero si el profeta los lleva a depender de sí mismos, fracasó, perdió, desplazó al novio, lo perdió completamente. ¿Cierto que sí? El ministerio profético son los ojos y los oídos de Cristo. Se trata de restaurar esa sensibilidad. Y mire lo que dice Cristo, Juan capítulo 5, versículo 30. Es Jesús hablando. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que busco. Mire, Jesús constantemente, sobre todo en el Evangelio de Juan, nos permite entender cómo era su relación de dependencia y de intimidad con el Padre. Y él constantemente estaba diciendo: yo no hablo nada que no haya escuchado decir a mi Padre. Yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre. Porque él funcionaba como profeta. Funcionaba como profeta a tal punto de que entendía que no se movía en el deseo de las personas, ni en su propio deseo, sino en el deseo del Padre. Entonces recuerden la escena cuando su mejor amigo se muere, Lázaro. ¿Cuántos días se demoró Cristo en ir a visitarlo? 3 días. Y cuando él llora frente a la tumba, está expresando una sensibilidad de amistad. Y estoy seguro de que si él se hubiera ido, inmediatamente le llega la noticia de que Lázaro está muriendo o está muerto, hubiera resucitado, porque el Padre le dio una autoridad. Pero Jesús no se mueve por el deseo de las personas, ni por su propio deseo. Por eso cuando él se para sobre la tumba, ¿cómo dice la oración? Padre, yo sé que tú siempre. ¿Por qué el Padre siempre lo escuchaba? Porque Jesús se deleitaba en la voluntad de Dios. Era su deleite la voluntad del Padre. Él no estaba buscando agradar a nadie. Al único que le importaba agradar era al Padre. Entonces el ministerio profético son los ojos y los oídos de Jesús.
¿Sí? Por eso el fin de un profeta, cuando Dios levanta un profeta, es entrenar a los santos para que puedan reconocer la voz del pastor. Se lo repito, el fin de un profeta es entrenar a los santos para que puedan reconocer la voz del pastor. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando un profeta se levanta es para entrenar a las personas para que puedan vivir esto. Y ese yo los conozco viene del griego ginosco, que dice estos que tienen intimidad. O sea, mis ovejas no solamente escuchan mi voz, sino que tienen intimidad conmigo. Cuando Dios levanta un profeta, lleva a la iglesia que restaure su altar de intimidad personal con Dios. Siempre está enseñando eso. Quiero que vivas tu relación personal con Dios, no lo que le pasó al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 33, el Señor le dice: prepara a mi pueblo durante 3 días, dile que se santifiquen porque me voy a dar a conocer a ellos. Y cuando se fueron acercando al monte, dice que tuvieron miedo porque vieron los rayos, vieron la manifestación de Dios en el monte. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Preséntate tú ante Dios por nosotros y háblanos tú de parte de Él. Rechazaron completamente la invitación de intimidad que Dios les había hecho. Nosotros no podemos permitir que otras personas tengan intimidad con Dios por nosotros, solamente porque yo vengo aquí me siento bien. No, estamos diseñados para adorar al Señor de manera personal, individual. Y cuando Dios levanta un profeta, lo levanta es para eso, para que cada persona pueda desarrollar una realidad íntima con Dios, solamente, sin intermediarios, sin interferencia, solamente Él y Dios, nadie más. Eso es lo que hace un profeta. Por eso es que si el profeta o el pastor o el maestro o el apóstol o el evangelista lleva a la iglesia a depender de él, ya fracasó. Su ministerio se apagó. El objetivo del ministerio no se cumplió. Dentro de eso tenemos que entender que las profecías no son datos acerca de nuestro futuro personal. Porque muchas personas, cuando escuchan que se levanta un profeta, entonces, vamos donde el profeta que me diga ¿qué me depara mi futuro? ¿Cierto? O la mala práctica, la práctica satánica que hacen en la iglesia de Piraquive, que el que llega entonces vamos a darle profecía en el oído. Y las profecías, todas las profecías tienen que ver con tu futuro, con lo que tú vas a hacer, con cómo Dios te va a levantar. No hay ningún sustento bíblico. Pero cuando Dios levanta un profeta que trae profecía para su pueblo, es con un único propósito: que la iglesia pueda caminar en la voluntad de Dios. Nada más, no hay nada más, nos guste o no nos guste. Y ese es el carácter de un profeta. Si ustedes ven, cuando se levanta Ezequiel, o cuando Dios levanta al profeta Ezequiel, a él no le interesaban las reacciones del pueblo. Lo único que le interesaba era hablar de parte del Señor. Así dice el Señor, te guste o no te guste. Pero la profecía es dada y la palabra profética es dada para que tú y yo nos encaminemos en la voluntad de Dios. Esto es lo que hace David. David encaminaba al pueblo a la voluntad de Dios. Salmo 45, Salmo 42, Salmo 43, ustedes lo leen y siempre van a encontrar unas semejanzas. Yo voy con el pueblo al monte para que podamos tener intimidad. Por este motivo, el ministerio profético es la dinámica espiritual que restaura en la iglesia la habilidad de escuchar a Dios. ¿Hace cuánto no escucha usted a Dios? Hay 3 voces en este mundo: mi voz, la voz del mundo influenciada por Satanás, y la voz de Dios. ¿Cómo la diferenciamos? ¿Cómo diferencio yo estas voces? ¿Cómo diferencio cuando Dios me está hablando? Miren, el Espíritu Santo no va a tomar de otra fuente que no sea la Escritura. Y muchas veces estamos esperando que Dios nos hable lo que yo quiero escuchar. Confundimos buenas oportunidades con la voluntad de Dios.
durísimo de identificar. Pero se confunden las buenas oportunidades con voluntad de Dios. La pregunta es, ¿le he pedido confirmación al Señor sin mezclarlo con mi propio deseo? ¿Tengo el carácter suficiente para aceptar un no por respuesta de parte de Dios? Para poder agachar mi cabeza y decir, ok, no es como yo quiero, sino que es como tú lo digas. Entonces el Espíritu Santo no va a tomar de otra fuente que no sea la Escritura. Por eso, si usted en este momento no está escuchando la voz de Dios diariamente, cuestiónese cuánto tiempo pasa usted en intimidad con la Escritura. Porque tenemos, ¿cuántos libros en la Escritura? En la Biblia, 66 libros, ¿cierto? Y eso tiene cualquier cantidad de palabra. Dios habla a través de la Escritura. Si yo en este momento no estoy teniendo una intimidad profunda con la Escritura, pues el Espíritu Santo no va a tomar de otra fuente para hablarme. Por eso es que el ministerio profético reconoce y camina bajo la autoridad de la Escritura. Si se levanta un profeta y viene a hablarte a ti y esa palabra no está anclada a la Escritura, hay que dudar. Tengo que dudar. ¿Sí o no? Tengo que hacerlo. O sea, no es que me soñé esto, es que tuve esta visión, tuve este sueño. Gracias. Ahora cuéntame cuál es la palabra que está encadenada o articulada con ese sueño, anclada a ese sueño. Mire lo que dice segunda de Pedro 1, 19 al 21. Acompáñeme, leamos juntos la Escritura. Con esto vamos a aprender otro principio con lo que dice segunda de Pedro 1, 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Miren, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando se levanta un verdadero profeta, el profeta no monopoliza el fuego, le entrega antorchas a todos para que alumbren. No monopoliza el fuego. ¿Cómo identifico yo un falso profeta? Cuando monopoliza toda la Escritura y la monopoliza para tergiversar, para manipular, para llevar a las personas a hacer cosas que no tienen que hacer. Pero cuando se levanta un verdadero profeta, reparte antorchas, alumbre en la oscuridad. Eso es lo que hace un profeta. Para este tiempo, en el tiempo más oscuro que está viviendo la humanidad, el Señor quiere levantar una iglesia profética que alumbre con su palabra. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Y no lo quiere hacer con una persona. Mire, el tiempo en donde Dios levantaba personas para dirigir grandes movimientos se terminó, se acabó. Ahora estamos en el tiempo en donde todos los santos se van a manifestar. La perfección de todos los santos. Ahí no está hablando la perfección de uno o dos, está hablando el perfeccionamiento de todos los santos. Usted y yo hacemos parte de ese propósito, de ese plan. Por eso la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con toda la capacitación que estamos recibiendo? ¿Qué estoy haciendo con cada palabra que se me está entregando aquí cada domingo? Hoy a las 3 de la mañana que estaba orando, estaba pidiéndole al Señor. El Señor me mostraba una mesa aquí en Taller de Vida. Y en esa mesa Él me decía, la mesa está preparada para que se sienten a comer. ¿Quiénes van a aceptar la invitación? Y me llevaba a Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Cada profecía debe estar anclada a la Escritura. Cada palabra, cada sentir, cada sueño, cada visión debe obligatoriamente estar anclada a la Escritura. Y nosotros tenemos que exigirlo. Ahora miremos
en una segunda parte cómo el ministerio profético trae evidencia de la realidad de Dios. Eso es lo que hace el ministerio del profeta. Entonces está Elías, el profeta del fuego. Está Elías en medio de todo un tiempo de corrupción, y él trae evidencia física de la realidad de Dios a la tierra. ¿Sí recuerdan? Entonces están todos los profetas de Baal y levantan los altares, y él comienza a burlarse y a decirle: bueno, el altar que se llene de fuego, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y comienzan, dice la escritura, que los profetas de Baal todo el día se la pasaron gritando, cortándose, y nada que llovió fuego. Y él solamente se burlaba, porque él sabía cuál era la realidad de Dios. Si saben la frase lema de Elías, ¿no? Viva Jehová en cuya presencia habito. Estoy en esa presencia, como vivo en él, como me refugio en él, yo soy testigo de su realidad. Amén. Como tengo una vida de intimidad con Jehová, entonces yo soy testigo de esa realidad, testigo ocular de esa realidad. Y cuando se manifiesta el fuego en el altar que levanta Elías, entonces ese movimiento profético manifestó la realidad del cielo en la tierra. Ahora yo quiero decirles algo muy peligroso que nos puede estar ocurriendo. Todo lo que yo no conozco de Dios, mi cerebro tiende a imaginarlo. Todo lo que yo no conozco de Él, tiendo a imaginarlo. El cerebro tiende a hacerlo. Entonces cuando el pueblo de Israel es sacado y Moisés sube por las tablas, ellos se desesperan porque todavía no habían tenido un encuentro personal con Dios. Y en ese desespero, ¿qué hacen? Crean un becerro de oro. ¿Y cómo le dicen a ese ídolo? ¿Cómo lo llaman? ¿Qué nombre le dan al ídolo? Al becerro de oro. Este es el Señor que nos sacó. Todo lo que yo no conozco de Dios, mi cerebro tiende a imaginarlo. Por eso es que toda la capacitación que estamos recibiendo nos está llevando a un solo propósito: conocer el carácter de Dios, conocer su belleza, su hermosura, y todo lo describe la escritura. Entonces el ministerio profético lo que hace es que me lleva a establecer la realidad del cielo aquí en la tierra. Mire, acompáñame al Salmo 115 y leamos el versículo 4 y 8. Salmos 115, versículo 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía. Mire, si yo no desarrollo una vida de sensibilidad de escuchar la voz de Dios, mi cerebro va a imaginar otro Dios que no es el Señor, y eso se va a convertir en un ídolo. Y semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, tienen oídos, mas no oyen. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Dios siempre está hablando. Si yo no lo escucho, el problema es mío. El propósito es que nosotros podamos conectar tal y como Él lo diseñó. Y Él lo diseñó para que tú y yo lo escuchemos todos los días, para que tú y yo mantengamos conversaciones de intimidad todos los días. Vea, yo no tengo que venir aquí el día domingo, y con esto no estoy menospreciando o desprestigiando el congregarnos, pero yo no tengo que esperar el día domingo para poder cantarle al Señor, para poder tener una conversación de intimidad con Dios, porque la misma escritura me ha dispuesto que podemos entrar libremente al trono de la gracia solamente el domingo de 8 de la mañana a 11 de la mañana, todos los días. El acceso es ilimitado, 24 horas, 7 días a la semana tenemos acceso de intimidad con Él. Por eso lo que está trayendo el Espíritu Santo para este tiempo es restaurar la cultura de intimidad en medio de la oscuridad, y que podamos mirarlo a Él, contemplarlo, como lo dice la escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador.
Mire, los apóstoles en el Nuevo Testamento no estaban angustiados porque las personas tuvieron casa, carro, porque fueran sanados. Esa no era la angustia de ellos. La angustia apostólica era que cada iglesia pudiera llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo. Por eso es que Pablo escribe: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que ustedes puedan comprender la anchura, la altura, la hondura y la profundidad en el conocimiento de Cristo. Y vuelve y les dice: hijitos míos, vuelvo a tener dolores de parto. ¿Para qué? Para que tengan casa, carro y beca, hasta que Cristo sea formado. Esa era la angustia apostólica, que la realidad del cielo se manifestara de manera individual en los hogares, en las casas. Que cuando la iglesia se congregara era a dar testimonio de la realidad del cielo que vivieron en su cotidianidad. Para eso se congregaba la iglesia. Cuando lo profético funciona correctamente dentro del cuerpo de Cristo, se activan el resto de los ministerios. Entonces lo primero que hace el Señor es levantar un profeta. Y ese profeta, por medio de las instrucciones de Dios, se comienzan a activar el resto de los ministerios. Permítaselo, se lo demuestro con la escritura. Vayamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 al 25. Es Pablo el que está dando instrucciones sobre cómo se debe profetizar dentro de la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 y 25. El primero está dando una instrucción y dice: mire, si todos hablan en lenguas y si pasa alguien que no los conoce, entonces los va a escuchar y los va a tomar por locos, ¿sí? Y entonces ahí viene el versículo 24: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Versículo 25: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando toda la iglesia profetiza, en este caso, y hay otros casos bíblicos, se despierta el ministerio del evangelista. Ahí está despertado. Porque ese profetizar la escritura llevó a que ese incrédulo escuchara la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, esa persona pudo llegar al convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿qué vamos a profetizar? Pues la palabra. No hay otra cosa para profetizar. Cuando Ezequiel está delante del valle de los huesos secos, el Señor, ¿qué le dice? Hijo de hombre, profetiza a mí, habla mi palabra. Mi palabra es la que le va a traer vida a estos huesos secos. Entonces profetiza mi palabra. ¿Qué va a profetizar la iglesia? Su palabra. Por eso con el ministerio de alabanza nos dimos a la tarea de mirar, revisar canción por canción y de encontrar la palabra de esa canción. Cuando cantamos y mi amado es, estamos cantando Cantar de Cantares capítulo 2 versículo 4. Estamos cantando el Salmo 45 versículo 2. Tú eres el más bello entre los hijos de los hombres. Porque tenemos que asegurarnos de cantar y de profetizar la escritura. De eso tenemos que asegurarnos. No vamos a ministrar otra cosa que no sea la escritura. En la realidad de Dios está determinado que cada hijo e hija, de manera personal, pueda vivir una vida de intimidad profunda con Él. Eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que está restaurando en esta casa. Por eso en una de las oraciones que el pastor hacía hace unos 6 meses, 7 meses, estábamos en un tiempo de ministración. Y el pastor subió y dio la palabra de Isaías capítulo 56, 7. Dio la identidad de la casa. Que en algún momento el Señor le había dicho que esta iba a ser casa de oración. ¿Cierto, pastor? No me equivoco. Esa es la identidad de esta casa. Una casa de oración. Entonces en una casa de oración
Se da cultura de intimidad y la cultura de intimidad prepara el camino para que vengan las naciones y puedan entender cómo se tiene intimidad con Dios. Eso es lo que dice Isaías 56, versículos 6 al 7. Entonces cuando yo escuché la palabra, inmediatamente me fui toda esa semana a estudiar esa palabra para poder entender la dinámica de la iglesia, de la casa de oración, y que el ministerio de alabanza, que en este caso es el que lleva la adoración cantada, pudiera unirse a esa visión y pudiéramos cantar todos bajo esa visión, bajo ese direccionamiento. Ese es el deseo del corazón de Dios, mis hermanos y mis hermanas, que cuando vengamos aquí a adorar corporativamente lo hagamos con entendimiento. Y usted puede decir cada domingo, cada miércoles, cada viernes que se nos convoca: voy a ir a la casa de oración, para que muchas naciones puedan conocer cómo se debe tener intimidad con el Padre. Amén. Quisiera hablar de otras cosas, pero no nos da el tiempo. En algún momento sería muy bueno poder hablar de cómo la profecía, dentro de 8 días estoy en la convención. Sí. Entonces, cómo la profecía se integra con la música, cómo el Nuevo Testamento nos habla de la adoración cantada, de la alabanza cantada. Y bueno, vamos a tener en otros espacios la oportunidad. Pero lo importante es que podamos tener los principios del ministerio profético claro, ¿sí? Cuando un profeta se levanta es para activar al resto a que pueda escuchar y ser sensible a la voz de Dios. Amén. Quiero invitarle a que se ponga en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y quiero invitar al ministerio de alabanza. Vamos a adorar a nuestro Señor, a nuestro Rey eterno, a nuestro Rey amado. Y usted, con todo lo que ha recibido en esta mañana, yo le invito a que de manera individual cierre sus ojos y pueda decirle: Señor, quiero que restaures en mi vida la habilidad de escucharte, de apasionarme por ti, Señor. Quizá me he ido hacia otros lugares, he tomado decisiones que me han apartado de ti, Señor, pero en tu voluntad está, Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir una vida de intimidad contigo, de pasión contigo, Señor. Una devoción extrema, Señor Jesús. Restaura, Señor, la esencia del ministerio profético aquí en Taller de Vida, Señor. Despierta a los profetas de esta generación, Señor. Como lo dice Jeremías 3:13, Señor, que tú levantarás ministros, pastores, profetas conforme a tu corazón, entendidos en ciencia y conocimiento, para direccionar a tu pueblo, Señor. Y tú has mostrado que en este lugar, Señor, tú vas a levantar ministros que van a discipular naciones enteras, Señor. Señor, tú has levantado un precursor en esta casa, el pastor Juan Carlos, y le diste la tarea, Señor, de construir camino en medio del desierto, Señor. Y ahora ya hay una carretera dispuesta para que todos nosotros podamos correr con más efectividad, Señor. Por eso oramos, Señor, para que esta casa, Señor, sea completamente profética, Señor, de este último tiempo. Sea señal profética para las naciones, Señor. Que seas tú, amado Rey, restaurando la sensibilidad para escucharte, la pasión por ti, Señor. Que nuestro corazón arda de amor por ti, Señor. Que todos los ídolos que quieren permanecer en nuestros corazones, Señor, sean arrancados completamente, Señor. Y que solamente gobierne tu persona en nuestros corazones, Señor. Que seas sentándote en el trono de nuestras vidas, Rey de gloria. Reconocemos tu soberanía, tu gobierno sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras generaciones, Señor. Oramos, amado Rey, porque tú levantas una generación que te va a servir por la eternidad, en tu reinado milenial y en tu reinado eterno, Señor. Y hoy, como tu hijo, Señor, yo quiero decirte de manera personal: mi casa y yo te serviremos, mis hijos y yo te serviremos junto con mi esposa, mis nietos te servirán por la eternidad, mis generaciones te servirán solamente a ti, amado Jesús. Oh Rey de gloria,
Que el espíritu de profecía comience a operar en cada corazón, en cada vida, Señor. Trae un despertar a esta casa, un despertar a este lugar, Señor. Oh amado Jesús, que los dones, los talentos, los ministerios, Señor, sean despertados, amado Rey. Que seamos despertados en conocimiento, en intimidad contigo, Señor.